a todos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Emil Cabrera y vamos hoy a hablar acerca del capítulo 1 del libro de Daniel y su mensaje. El capítulo 1 de Daniel es el capítulo que presenta o que introduce la parte de la historia del pueblo de Dios llegando exiliado a Babilonia. En esta historia se resaltan especialmente 4 personajes. Está entre ellos Daniel y sus 3 amigos que conocemos regularmente con sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí lo vemos a ellos llegando y entre todo el pueblo ellos son elegidos para formar parte del cortejo de inmediato, es decir, para entrar a trabajar al reino y entonces con el propósito de ser entrenados son llevados allí y son expuestos a las cosas del reino, incluyendo lo que menciona el capítulo 1, sus costumbres y sus comidas, cosa a lo que estos se resisten. Dios pone gracia sobre Daniel y ellos piden ser alimentados de una manera diferente para seguir siendo fieles a su Dios, y al final vemos cómo Dios le da la victoria a ellos, los protege y los pone a ellos por encima de los demás. Es decir, hace que ellos se resalten en cuanto a todas sus capacidades como un premio por su fidelidad. De este libro y acerca de Dios, yo quiero resaltar 2 puntos que quiero que sean el mensaje que usted se lleve al estudiar el capítulo 1 de Daniel. El primero de estos mensajes, o la primera de estas lecciones, es la siguiente. El Señor siempre está y ha estado en control de todo. El Señor controla todo lo que existe. Al estudiar el capítulo, por ejemplo, podemos ver al menos en 3 versículos que dice que es Dios el que está dando o entregando o haciendo las cosas. Por ejemplo, Daniel capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente, que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos que al principio el versículo dice que el Señor entregó. En el versículo 9 dice algo similar, aparece Dios también siendo el que actúa, porque dice que Dios puso a Daniel en gracia, Dios lo puso, y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos, el Señor haciendo las cosas. Y por último quisiera mostrarles que el versículo 17 también presenta a Dios actuando, no a los hombres. Dice que a estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios les dio a ellos las capacidades por las cuales ellos se resaltaron. Dios dio, Dios puso, Dios entregó. Dios controlando todas las cosas. Amigos que me escuchan, Dios siempre tendrá el control de todo en nuestras vidas. Aunque lo que estemos pasando, aunque la forma en la que vivimos nos ataque y nos haga pensar o nos haga preguntarnos dónde está Dios, Él está justo ahí y todo en nuestras vidas está en sus manos. Él lo controla todo. Lo segundo que quiero darte como mensaje del libro, del capítulo 1 de Daniel, mejor dicho, es que Dios es quien da la sabiduría. Aquí el texto dice que ellos fueron capacitados en toda letra y ciencia, es decir, el conocimiento, pero la sabiduría que Dios le dio a ellos fue más allá, porque no fue solamente que ellos conocieron esa cultura y adquirieron el conocimiento que necesitaban para trabajar en la corte, sino que Dios también les dio a ellos el discernimiento y la gracia para ellos decidir y actuar de forma correcta. Es decir, era una circunstancia difícil, pero Daniel en el momento preciso se le ocurrió la idea correcta, la que los ayudaría a ellos a ser fieles a Dios, porque él fue a quien se le ocurrió pedir que sean alimentados y tratados de una manera distinta con el propósito de honrar al Señor y serle fiel. El hecho de que él pudiera tener el discernimiento para actuar de la manera correcta, para hacer lo que a Dios le agrada y seguir siendo fieles a Él, es una muestra de que Dios lo llenó a él de sabiduría. El que da la sabiduría es el Señor. Aquí no estamos hablando de una capacidad académica, de un título, de algún logro. Estamos hablando de una dádiva que Dios da para que su pueblo viva y la disfrute. Esa es la sabiduría. Y la sabiduría solamente viene de Jehová de los ejércitos. Así que quiero darte esas 2 ideas en el día de hoy.
Dios es soberano, tiene el control sobre todas las cosas en el mundo y en tu vida, y Dios es el único que puede darte sabiduría. Es mi deseo que tú disfrutes de una vida que dependa del Señor y que esté en su total control, y que tú puedas clamar al cielo sabiduría y recibir sabiduría de lo alto para vivir cada día en esta tierra. Que el Señor te bendiga.